finales de torre contra peón. En este caso, en este final, el bando débil son las negras. Aquí se demuestra que los peones, que en este caso hay un peón en séptima por parte de las blancas, toman un valor mucho mayor que incluso una torre. Porque en este caso pueden coronar, sencillamente puede coronarse, por ejemplo, en una dama. Bueno, vamos a ver este estudio que está en un montón de libros, pero nos va a servir para abrir la primera edición de los finales de torre contra peón. Bueno, juegan negras e intentan conseguir por lo menos tablas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pueden hacer las negras con idea de intentar conseguir tablas y qué pueden hacer las blancas con idea de ganar. Bueno, la primera jugada parece obvia, no parece que haya otra lógica. Ese jaque obliga a tomar una decisión al rey. Por ejemplo, vamos a ver las cosas que no podría hacer el rey blanco. Por una parte, esta jugada sería incorrecta, porque con torre de 2 las tablas ya están aseguradas, porque si corona, pues tenemos un jaque en C2, o si quita el rey ya la torre se coloca en C2 y consigue tablas. Recordemos que las negras con conseguir tablas serían felices. Bueno, más opciones que hay aquí. Este rey B7 tampoco vale, porque torre D7 y ya tenemos tablas aseguradas. El peón queda clavado y el rey al quitarse torre por peón. Más opciones para las blancas. Bueno, un blunder. Aquí ganan incluso las negras. Esa tampoco es válida. Bueno, pues, ¿qué es lo que podrían hacer? Pues obviamente rey B5. Pero claro, la tenacidad de las negras por la supervivencia va a hacer que hagan otro jaque. Torre D5. Volver a B6 no vale porque repetiríamos jugadas. Por lo tanto, rey B4, buscando posicionarse en C2 el rey. Por supuesto, otro jaque, que es el recurso que le queda. Rey B3, torre D3, y aquí, claro, rey C2. Dice, bueno, pues esto ya está ganado. Ya ahora ya puedo coronar. Pero aprovechando la posición del rey negro, las negras tienen una jugada muy curiosa, que es torre D4. Torre D4 que amenaza. Pues que si hay coronación, pues entonces, que sería un blunder, claro, para las blancas si quieren ganar, pues entonces habría la siguiente jugada. Sacamos dama y jaque. Increíble. Esto es una de las cosas que llama siempre mucho la atención del ajedrez, me lo llama a mí, que es que se saca petróleo de debajo de las piedras. Y dama por torre obligada, si no se quiere perder, pero entonces hemos ahogado al rey negro. Bueno, volvemos aquí. Entonces, ¿qué pueden hacer las blancas? Obviamente sacarse un caballo o algo así no valdría, incluso perderían. Pues la jugada correcta es sacarse una torre. ¿Qué ventaja tiene? Pues que precisamente ahora aprovechamos al revés, ¿no? La posición tan absurda del rey negro, tan esquinada, hace que ahora mismo tengamos una red de mate. Estamos amenazando mate en A8. Con lo cual, la única para las negras es torre A4. Si bien la jugada ahora que viene de las blancas ya se va de las manos. Rey B3 amenazando mate y comernos la torre. Es una amenaza de doble propósito. O sea, estamos amenazando comernos la torre y estamos amenazando mate. Y no se puede resolver las dos cosas a la vez. Con lo cual, las negras o pierden la torre o se le da mate. Bien, este es el primer estudio que quería mostrar para ver la fuerza de torre contra peón. En este final vamos a ilustrar los planes que tiene cada uno de los bandos. Por una parte tenemos el bando débil, que es el negro, que intenta proteger con su rey el peón, mientras que el blanco, que es la parte agresiva, intenta acercar su rey al peón y comérselo con la ayuda de la torre. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno de los bandos? El bando defensor debe utilizar su rey como bloqueador del rey atacante, aplicando una técnica llamada shoulder, que lo hemos visto en otras entregas de peones. Una vez que el rey se ha situado correctamente, avanzar el peón, me refiero al bando negro, el bando débil. Bien, por otra parte, el bando fuerte, ¿qué tiene que hacer? El bando fuerte tiene que llevar su rey hacia el peón y apoyarlo con la torre para comérselo. Entonces, a la luz de estos planes que hemos comentado, la jugada del negro, por ejemplo, vamos a hacer la mala primero, va a ser
rey G4. Entonces, ¿cuál haría el blanco? El blanco tiene que acercar su rey al peón. Rey D5, avanzamos el peón. La torre ya la situamos en posición de ataque. Rey G3, defendiendo el avance. Rey 4, pero veremos que al final el peón va a caer, porque el rey llega a tiempo y cae. O sea, ahora juegan blancas y se comen el peón. Volvemos otra vez a la posición inicial. ¿Qué otra cosa tampoco valdría? Por ejemplo, avanzar el peón. Veremos que enseguida el rey blanco se sitúa en posición de atacar al peón. Ese jaque y el rey el rey blanco, el rey agresivo, lo tenemos otra vez comiéndose el peón, porque ahora ya no puede coronar y lo siguiente es rey E2 y torre por peón. Bueno, pero ¿qué pueden hacer entonces las negras para defender esta posición, que al final son tablas y se juega bien? Pues aplicar sobre, como hemos comentado. Esta es la única jugada que consigue tabla, rey E4. Claro, porque no permite acercarse al rey blanco. Torre 8, y esa es la clave. Rey de 3, siempre nos ponemos en una posición que moleste al rey contrario, al rey agresivo. Torre F8, bueno, pues acercamos el rey. Rey de 3, ya se va acercando el rey blanco, pero sin embargo, vemos que al avanzar el peón, nuestro rey defensor, rey negro, entorpece totalmente la figura del rey blanco. Hay unos jaques, por supuesto, intentando conseguir un hueco donde colarse. Torre H8, F2, torre F8 y al final rey E5 y la torre tiene que sacrificarse por el peón porque ya no hay forma de acceder a él. Vemos que además esta posición es muy delicada, volvemos otra vez a la posición original, que incluso el rey E5 aquí no es válido porque rey C5 nos ponemos en oposición y en un momento dado tenemos un jaque que hace al rey retroceder. Nuestro rey D4, F2, jaque y ya consigue el rey llegar. Por lo tanto, resumiendo, se puede conseguir tablas haciendo la jugada justa, aplicando solder en una posición, en este caso concreta, que es rey E4. Y, como hemos visto, no hay manera de detener el avance del peón. A lo largo de esta entrega vamos a ir viendo los recursos que tiene disponible el bando fuerte para ganar. En este caso, vamos a utilizar la torre como elemento cortador del rey, porque las torres, hay que recordarlo, son animales de finales. Se sienten muy cómodas en finales. Aquí vamos a aplicar sencillamente el método de cortar al rey. Torre C5 es suficiente para ganar, porque corta al rey y lo deja en tercera. Y entonces el avance del peón, vamos a ver que ya no sirve para nada. El avance del peón solitario con torre C3 es suficiente para ganar la partida. Si G2, pues bueno, pues sencillamente torre G3 y todo está acabado. Por lo tanto, recordemos, cortar al rey es lo primero, la primera técnica que tenemos disponible. En esta posición vamos a utilizar lo que vamos a llamar el método estándar para ganar. El bando débil son las blancas porque su peón todavía está lejos de coronar. Entonces el método estándar consiste en llevar el rey al peón, llevar el rey negro en este caso hacia el peón y con ayuda de la torre comérselo. Así de simple. Entonces la primera jugada obviamente es rey C3. Avanza el rey blanco, el rey negro va hacia el peón, rey D4, rey F5 aplicando solder para que no llegue el rey negro, rey D5 poniéndose en oposición, rey F6, rey D6, avance del peón, pero ahora ya entra la torre en juego. O sea, como vemos, primero nuestro rey agresivo, nuestro rey fuerte va hacia el peón. Que nos lo pone difícil el contrario, con la torre nos ayudamos a quitárnoslo de encima. En ese caso rey G7 y rey E7. Ya hemos conseguido una parte del objetivo. Se quita el rey a H7 con idea de dejar pasar el peón, pero un jaque que gana un tiempo, rey G7 y el peón por detrás. Vemos que la torre por detrás atacando al peón. En algún momento se tiene que quitar y ahora ya sí. Nuestro rey ya ha conseguido el objetivo de acercarse al peón y el peón cae. El peón sucumbe porque a la siguiente jugada, haga lo que haga el blanco, va a caer. Una pequeña variante que hay aquí, cuando estamos en rey H7, hemos visto que ese jaque, si ese jaque no cambia nada, si en vez de ese rey G7 que hemos visto, hacen rey G8, porque ya consigue el objetivo el rey, de acercarse al peón.
G7 y torre G1. Al final la torre termina atacando al peón por detrás y el rey al lado del peón contrario para comérselo. Otro de los recursos disponibles a nuestra mano se llama forzar promoción menor, que consiste en tender una red de mate y obligar a que no se pueda sacar una dama, sino otra pieza menor, por ejemplo un caballo, para evitar ser muerto con un mate. Bueno, pues entonces aquí, la primera, torre H8 con idea de torre H2 y dar un jaque lateral. E2, torre H2 y vemos que aquí es única rey F1, porque a cualquier otra, torre por peón por ejemplo, otra que sería esta, ya ganan las blancas, con lo cual única es esta, rey F1. Rey F3, vemos rey F3 ya buscando esa red de mate. Única que tienen las negras, el bando débil, es sacarse un caballo, porque obviamente si se sacan una dama, mueren. Pues entonces hemos dicho un caballo, jaque, y en principio esta posición son tablas, pero es fácil que las negras se equivoquen, con lo cual, por ejemplo, pues intentarían explotar la posibilidad de que el rey, el bando débil, eh, pues lleven su caballo lejos de la protección de su rey y acaben aniquilados. Por ejemplo, en este caso, torre de 2, tocando el caballo, caballo E1, jaque, rey G1, tratando de forzar que el caballo se vaya lejos. Y entonces cae, porque entre un rey y una torre se puede capturar un caballo, si se ha ido lejos del rey. Caballo G2, rey F3, bueno, y caballo H4 al final terminan tablas. Pero si aquí cometen el error de rey F1, que parece sencillo, una jugada de espera útil, caballo E1 jaque, rey E3, jaque, rey G1, rey E2, caballo G2, torre H7. Claro, es uno de los recursos que también tenemos disponible en finales, que es el Zungwa. El caballo se tiene que ir, caballo F4, F4 jaque, rey F3 y al final el caballo se va a quedar sin casillas y tendrá que irse a una casilla lejana, alejado del rey, con lo cual podremos capturarlo. Por supuesto aquí no vale rey caballo G2 no vale por torre G7, clavando el caballo y comiéndonoslo. En la siguiente posición tenemos el extraño caso del peón de torre. Se piensa que los finales de torre son tablíferos, sin embargo, en los escenarios donde participa una torre ocurre justamente al contrario. Aquí hay dos formas de ganar. Vamos a empezar por la más sutil, que es aprovechar el Zugzwang a favor nuestro. La primera, hacemos un torre A8 amenazando torre A1, mate, si avanza el peón, es decir, si H2, mate. Con lo cual, única para el bando débil es rey H2. Ahora, simplemente hacemos un torre A3 tocando el peón y la única jugada posible para las negras es rey H1 y ya torre por H3 mate. Vale, hay otra forma de ganar que quizá es más sencilla, que es esta. Tocando el peón, torre H8, H2, rey G3, rey G1 y torre por peón. Y es bastante fácil ver cómo gana el bando fuerte. Vamos a hablar de la fuerza del rey. En este caso juegan negras en esta posición, que es bastante complicada y las blancas tienen algo de ventaja por su posición dominante de la torre y el peón más avanzado. Entonces el bando débil son las negras, que tienen que equilibrar y luchar por las tablas en este caso. Lo primero que tienen que hacer es mejorar la torre. La torre tiene que ser mejorada y la mejor jugada es esta, torre G1. Por una parte, para poder hacer jaques o atacar al peón blanco por detrás, o sea, por las columnas A, B, C, y también en un momento dado, si llegase el caso, volver a torre G8 y atacar la coronación del peón en la octava. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede pasar. Aquí avanzan el peón las blancas, o sea, ya están en sexta, es bastante peligroso. Y avanzan también las negras. Claro, torre de 4. ¿Cuál es la idea de torre de 4? Pues apantallar la columna B. Cuando las negras juegan en torre B1, pues se apantalla y coronan. Entonces ahora, jugada muy sutil.
rey F6. Y ahora las negras pueden seguir atacando por detrás al peón o pueden venir a torre G8. Y de paso el rey negro también puede tomar posiciones dominantes, tocar la torre, ayudar a su peón a avanzar, etcétera. B7 ya está a punto de coronar. Evidentemente torre B1 no vale. Aquí torre B1 no vale porque sencillamente torre B4 y las negras están perdidas. Cambiarían torres pero coronarían. Y harían imposible la coronación del peón negro. Lógicamente. Entonces la buena es ahora utilizar torre G8. Torre G8 que detiene la coronación en estos momentos. Rey B5. Rey E5. Siguiendo avanzando tocando torre. Torre A4 con idea de torre A8. Entonces única de las negras es torre B8. Cualquier otra jugada, por ejemplo F4, pues evidentemente torre A8, coronando. Ahora torre B8 con idea ya de comerse el peón sin pretensiones. F4 mientras avanza el peón negro. Rey C7 hay que comer, rey por, pero ahora ya F3. Y ahora ya sí el peón negro no se puede detener sin sacrificar la torre. Porque el rey negro está apoyando, ya está en la posición que apoyará, y la torre blanca no es suficiente para acabar con el peón. Vamos a ver algunas de las variantes que pueden acontecer en esta posición. Vamos a la posición inicial. Vale, bueno, pues aquí. Hay que hacer notar que, por ejemplo, torre G2 es menos buena porque hay menos espacio para los jaques y el rey enseguida está muy cerca de la torre. Si hacemos jaques por la A, por ejemplo. Y además, cuando el peón esté en séptima, detiene la torre. O sea, la mejor, sin duda, es irse bien lejos, con la torre lo más lejos posible, irse a la posición que hemos dicho de torre G1. Vale, aquí seguimos. B6, F5 y aquí, por ejemplo, B7 no es buena. Las blancas también tienen que llevar cuidado, porque entonces sí torre B1, que es lo que estábamos amagando desde un principio cuando hicimos torre G1. Torre D7 jaque, rey F6, torre H7, F4, el rey A5, rey E6, jaque, rey D5 y el rey negro por una parte se acerca hacia atacar el peón blanco y por otra parte defiende la coronación de su peón. Apantallan, pero torre A1, jaque, como el rey no tiene no tiene un sitio donde guarecerse, está al alcance de los jaques y aquí ya repetición de jugadas por jaque y además no puede dejar la posición. Y se firman tablas, obvio. Vamos un momentito aquí. Después de torre D7, rey F6 y hay otras variantes, por ejemplo, rey A5, llevando el rey hacia la ayuda de la coronación. Rey E6 tocando torre, torre G7, F4, torre G6 y nosotros con el rey negro, el bando débil, lo que hacemos es por una parte acercarnos un poco hacia el peón contrario, hacia el peón blanco, y por otra parte ayudarnos en la coronación. Rey A6, F3, torre G5 jaque, rey C6. Ya estamos amenazando jaque, por lo tanto las blancas no lo pueden permitir, rey D5 y esto se repetiría. Bien, esto es el punto inicial donde tenemos que pensar en qué términos tenemos que pensar las jugadas cuando tenemos posiciones de este tipo, es decir, en jugadas de largo alcance donde podamos atacar al peón contrario, al peón del bando fuerte por detrás y también tenemos que hacernos sitios para atacar por delante. Con idea de terminar nuestro estudio de finales de torre vamos a ver esta posición que es sencilla si sabemos cómo tratarla. Es bando fuerte blancas, bando débil negras, donde juegan blancas. Aquí la forma de ganar es saber que con la torre se ataca por detrás al peón más avanzado. Aquí, torre H7. Si rey C3, porque si avanza se lo comen obviamente, la torre se tiene que meter en el hueco, torre H4. Tenemos en cuenta que los reyes están alejados. Y ya caen los peones. Ya caen los peones porque si se acerca el rey, torre por peón y no hay manera de coronar. Se detienen los peones. Bueno, vamos a volver un poquito para atrás. Hay que llevar cuidado que el umbral en los finales de ganar o perder depende de una sola jugada. Por ejemplo, Blunder, torre G7.
Esto significa que estamos atacando al peón más retrasado, con lo cual van a ganar las negras. Vamos a ver cómo ganan. H2, claro, hay que hacer torre H7 con idea de tener en la coronación, pero ya G3, torre H3 se mete en el hueco, pero ya es tarde. Rey C1, obviamente es un blunder. G2, aquí ya es para estirarse de los pelos si llevamos negras, porque torre por está clavado el peón y cae. Pero bueno, si las negras juegan con tranquilidad, aquí ganan. Rey C1, el rey blanco no llega a tiempo, y G2, y las negras ganan.